El bulo sobre Cristo de más de 4 décadas que se hizo realidad. Quien no ha recibido en la web bulos y lo sigue recibiendo, inicialmente los enviaban por correo electrónico. Con la aparición de las redes sociales, estas se volvieron el canal preferido para su difusión. Los hay de todo tipo y en todos los rubros: noticias, ciencia, política, religión, entre otros. Se conoce como bulo a una noticia falsa que circula en la internet y se le hace pasar como verdadera. Generalmente el mismo bulo lleva años circulando y periódicamente cada año es actualizado. Algunos, incluso como este que voy a tratar, lleva 4 décadas de vigencia. Pero ¿quién pensó que un bulo se haría realidad? Ayer recibí el mismo mensaje 2 veces y me lo enviaron personas que no se conocen por el WhatsApp. Era algo que fue conocido en diciembre del 2019 como un hecho real y ahora veía que quizás alguien decidió usar la noticia de diciembre, cambiarle el título y convertirla en bulo. Una de las personas a la que le contesté me volvió a preguntar en la noche de qué se trataba, que le habían explicado algo, pero que no lo tenía muy claro. No solo le busqué el enlace a la información de diciembre, sino que quise investigar más de lo que consideré un nuevo bulo y me di que era muy antiguo, tanto que se le puede rastrear hacia el año 1974 y que había terminado por convertirse en un hecho real. El mensaje que recibí dice: la película Corpus Christi se va a exhibir entre junio y agosto con el visto bueno del gobierno. Esta película tan aberrante está programada para estrenarse en América este año, y muestra a Jesús y a sus discípulos como homosexuales. Y ya ha sido presentada en teatro por algún tiempo. Se titula Corpus Christi en latín, lo que en español significa el cuerpo de Cristo. Se trata de una repugnante burla hacia nuestro Señor. Pero nosotros podemos hacer una diferencia. Por eso te estoy enviando este mensaje a ti. Si lo reenvías a tus contactos, quizás podamos evitar que esta película se exhiba en América, y aún en África. O tal vez reducir el número de personas que la vean. Defendamos aquello en que creemos. Detengamos esta burla de Jesucristo, nuestro Salvador. Como nos vemos como cristianos. A pesar del riesgo de molestarte, te estoy enviando este mensaje porque creo que lo apreciarás. Por favor, ayúdanos a evitar tales ofensas contra nuestro Señor. Te llevará menos de 2 minutos reenviar este mensaje a tus parientes y amigos. Mira, vale la pena intentarlo. Aparentemente, algunas regiones de Europa ya han prohibido esta película. Oremos para evitar tal aberración. Recuerda, Jesús dijo: si alguno se declara a mi favor delante de los hombres, yo también me declararé a su favor delante de mi Padre Celestial, y si alguno me niega delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre. Mateo 10:32-33. Por favor, si alguien tiene otros grupos, envíenlo, que no quede por ti y por mí. El tenor, como ven, es como cualquier otra cadena fastidiosa y que usa un texto bíblico para manipularte. Pero algo había cambiado. Se trataba para mí de un hecho que ya había sucedido, que era presentado como un suceso futuro. En el blog Jesucristo en el cine, encontramos una publicación del 9 de septiembre del 2009, que ya habla de este bulo. En el post sobre la película Corpus Christi, y se lee: quizás los lectores de este blog hayan recibido, como yo, un correo electrónico que pretende recoger firmas para que no llegue a producirse una película calificada de blasfema o irreverente, y titulada Corpus Christi. Supuestamente, Corpus Christi es una versión filmada de la controvertida obra de Terence Hill del mismo nombre, que representa a Jesús y a sus discípulos como homosexuales. Una obra, dicho sea de paso, que solo estuvo en cartel 4 semanas en Londres, a finales de 1999, y que se repone de tanto en tanto en sesiones aisladas por el interés de algunos grupos alternativos. Continúa diciendo este post: a pesar de las apariencias, esta petición no es más que un engaño. Por el momento, no hay ninguna productora interesada en la adaptación cinematográfica de esa obra de teatro, porque no tiene rentabilidad comercial ninguna. Incluso en el hipotético caso de que el lobby homosexual intentara, cosa poco probable, reunir el presupuesto necesario como para producirla con la esperanza de que un puñado de festivales de cine gay pudiera darle bombo y platillo, es aún menos probable que llegara a distribuirse en DVDs y mucho menos todavía en las salas cinematográficas. Por otra parte, este asunto no es en absoluto novedoso. Hace casi 3 años que recibí el primer aviso de que iba a filmarse esa obra, y ya entonces me pareció un modo fraudulento para obtener los emails de personas sensibilizadas con la figura de Cristo. Te piden que hagas correr la cadena de mensajes para que vayan rebotándose las peticiones, cuyos listados van aumentando e incorporando nuevas direcciones que llegan finalmente al iniciador de la noticia.
Para el que quiera documentarse a fondo, le remito a una web especializada en rumores que recoge todos los datos acerca de este imaginario proyecto. Si ingresamos al enlace que dan nos encontramos que este bulo sobre la película hereje en contra de Jesucristo existe desde el año 2000, como se señala en la imagen que afirma que fue publicado el 21 de abril del año 2000 y fue republicado el 8 de enero del año 2017. Sin embargo, tampoco esto se rumorea desde el año 2000 sino mucho antes, como aparece en el texto de esta imagen. Este artículo sobre una próxima película gay de Jesús es uno de esos ejemplos que demuestra que una buena petición nunca desaparece, incluso cuando el problema que aborda se resolvió hace mucho tiempo o nunca fue realmente un problema en primer lugar. La petición de la película gay de Jesús llegó por primera vez al fanático en 1984, y para fines de 1985 más de 1 millón de cristianos habían escrito cartas de protesta en un intento de prohibir la película inexistente a la que hacía referencia. Sí, inexistente. Nunca hubo una película de este tipo en producción, pero las peticiones como esta se distribuyeron de todos modos. Como se aprecia adjunta el formato de petición al fiscal general Scott en Springfield, Illinois, donde se acusa a Modern People News de querer filmar la película blasfema sobre una falsa vida de Jesús, donde se le presenta como un homosexual y que las personas debían llenar el formulario y enviarlo a este fiscal. Lo más coincidente con lo que terminó sucediendo es lo que venía como postdata del formulario, donde se lee: el evangelista Jimmy Swaggart informó recientemente que la película mencionada anteriormente se ha completado. Según el hermano Swaggart, la compañía de películas ha revelado que la película está programada para mostrarse en varios lugares del país durante la temporada navideña. Entonces, el tiempo es corto para detenerlo. Esperamos sinceramente que todas las personas con mentalidad espiritual y moral se unan y mantengan este tipo de inmundicia impía fuera de Alabama. Esto sucedía por el año 1984. Este post dice que muchos cayeron en la trampa, incluida una estación de radio que desarrolló esta historia y después tuvo que retractarse. Ese mismo día, señalan el personal de la estación de radio en Gausen, Alabama, intentó contactar a Modern People News y también al fiscal general de Alabama. Después de eso salieron al aire a decir que si bien el fiscal general había recibido entre 2 y 3 mil cartas durante un periodo de varias semanas sobre la supuesta película gay de Jesús, no se pudo encontrar evidencia de que ese proyecto existió. Se dijo que Modern People News parecía haberse ido a la quiebra o haber cambiado de nombre. Al año siguiente, en enero de 1985, Ann Landers publicó una carta de la oficina del fiscal general de Illinois que intentaba dejar las cosas claras. Para entonces, era Modern Film News y no Modern People News quien supuestamente tenía oficinas en Illinois, que es como ese estado se vio arrastrado a este problema. Se exhortó a las personas a escribir al fiscal general William J. Scott, un hombre que había ocupado ese cargo por última vez 4 años antes. Por último, presentan una carta del fiscal general de Illinois Neil F. Hartigan dirigida a la columnista Ann Landers, que era el seudónimo de una columnista del Chicago Sun-Times y de otros medios. En aquella época, tras ese seudónimo, escribía Estelle Lederer, una mujer que por más de 2 décadas abogaba por los derechos de los homosexuales, aunque en 1996 escribió respecto al matrimonio homosexual: antes de que ustedes, los derechos de los homosexuales, aterricen sobre mí con los 2 pies. Sin embargo, no puedo apoyar el matrimonio entre personas del mismo sexo, porque va en contra de la vida familiar, cultural y tradicional como lo hemos conocido por siglos. El fiscal Hartigan le pedía ayuda para combatir una cadena internacional que llegaba a su oficina y dirigida al ex fiscal Scott, que como se dijo había dejado 4 años atrás de serlo. Y le informa como Associated Press, buscando todas las pistas sobre esta historia, no pudo dar con una real que indicara que dicha película estuviera o haya estado en producción. También se quejaban a la columnista de recibir unas 1000 protestas semanales por correo y cerca de una docena de llamadas telefónicas cada día, y que tanto las protestas como consultas provenían de 41 estados como Canadá, Puerto Rico, Nueva Zelanda, Australia, Camboya, España, Brasil, República Dominicana, India, Filipinas, Guatemala, Costa Rica y Portugal. Y que habían llegado a la conclusión que el rumor sobre esta película se había originado en el año de 1977, cuando una publicación suburbana de Chicago, Modern People News, informó que ciertos intereses en Europa estaban planeando tal película y solicitó que los lectores expresen su opinión sobre el supuesto proyecto. El resultado fue la protesta escrita en cadena, que, por alguna razón desconocida, ha sido revivida y nuevamente está barriendo el mundo. Le pedía a Ann Landers que los ayudara para que se lograra que las personas se ahorraran los gastos de envío y las llamadas telefónicas, así como el valioso tiempo de los empleados,
dinero que podría utilizarse para tantos fines que valieran la pena. Ann Landers le contesta al fiscal y le dice que cuanto más loco es el engaño, más difícil es convencer a la gente de que no es cierto. Pide a sus lectores que si reciben una cadena consideren la palabra de ella y que no había nada cierto en ello y que la arrojen a la papelera o se la entreguen a la cabra más cercana. Pero ella aporta un dato nuevo, y fue el que una película intitulada Jim en inglés, él en español fue realizada o planeada en 1974 cuando la cadena comenzó a circular y que es descrita brevemente en el libro de 1980 de Harry y Michael Maybeth, The Golden Turkey Awards. Y fue una innovadora película, diseñada exclusivamente para el público gay, y que entra en detalles insoportables sobre la carrera erótica de Jesucristo. Los anuncios de la película muestran la cara del Salvador con una cruz que brilla en un ojo mientras el titular pregunta: ¿tienes curiosidad por su vida sexual? El cineasta Ed Lowe satisface esa curiosidad al mostrarnos que el Hijo del Hombre era un homosexual voraz. Después de todo, ¿por qué pasó todo ese tiempo dando vueltas con los apóstoles? El personaje central de la película es en realidad un joven gay en la América contemporánea cuya obsesión sexual con Jesús lo ayuda a comprender el significado oculto de los evangelios. Contrariamente a la creencia común, la entrada para él en el libro de Maybeth no fue un engaño inventado por ellos. Sin embargo, la pequeña película de bajo presupuesto fue tan oscura incluso después de su lanzamiento que es difícil imaginar que podría haber desencadenado una gran cantidad de peticiones para detener su producción. Hubo una versión no cinematográfica de una obra similar a la descrita en la petición se produjo en 1998, cuando la dramática oferta de Terrence McNally, Corpus Christi, comenzó los avances en el Manhattan Theatre Club de Nueva York. Según lo descrito por el New York Times, la producción vuelve a contar la historia bíblica de una figura parecida a Jesús, desde su nacimiento en un hotel de bolsas de pulgas de Texas con personas que tienen sexo profano y violento en una habitación de al lado, hasta su crucifixión como rey de los gays de una manera con el potencial de ofender a muchas personas. El teatro recibió severas y violentas amenazas en mayo de 1998. El teatro anunció que retiraría Corpus Christi, pero una semana después la repuso provocando una gran indignación entre las personas que veían en esta obra una gran ofensa blasfema a su fe. Corpus Christi es una obra que se sigue presentando en varios teatros en vivo de vez en cuando. Se exhibió por 4 semanas en el Pleasance Theatre de Londres a fines de 1999. En marzo de 2001 se convirtió en tema de una agitación en la Florida Atlantic University en Boca Raton cuando varios legisladores estatales amenazaron con recortar fondos para FAO porque su departamento de teatro organizó la obra. En marzo de 2010, la decisión de la Universidad Estatal de Tarleton de organizar una presentación estudiantil del Corpus Christi de Terrence McNally provocó la ira de algunos residentes de Stephenville, Texas, sede de ese instituto de educación superior. El lanzamiento de 2010 Corpus Christi, Playing with Redemption. A menudo se cita erróneamente como una versión cinematográfica de la obra Corpus Christi, pero no lo es. Es un documental sobre la controversia en torno a la producción de la obra de un grupo en particular, no una versión cinematográfica de la obra en sí. Del mismo modo, el lanzamiento en DVD del 2006 titulado Corpus Christi es simplemente un documental sobre la figura histórica de Jesús, no una versión cinematográfica de la obra titulada de manera similar. Vemos como desde el año 1974 después que se hiciera una película blasfema sobre un Jesucristo, con una vida sexual supuestamente gay, que por entonces pasó casi desapercibida, nace este bulo que lleva 46 años circulando. Película que como suele hacer la comunidad gay busca ofender la fe de los cristianos. Ellos jamás harían una película de un Moisés gay e incluso si lo harían quizás en esta época en que los judíos permiten todo dentro de su propia cultura. Pero no se atreverían a hacer lo mismo con el profeta Mahoma porque saben que firmarían su sentencia. El lobby gay que suele quejarse siempre de discriminación, está permanentemente discriminando y atacando la fe de los cristianos, sabiendo que para los cristianos Jesucristo no es un profeta, sino el mismo Dios. Ellos buscan permanentemente ofender a los cristianos burlándose de Jesucristo y mostrándolo como homosexual o como apaleado por Satanás, como un gran pastel que es devorado entre otras expresiones blasfemas y tienen el cinismo de decir que los ofendidos y discriminados son ellos. Y es que no suelen encontrarse con cristianos que los lleven a los tribunales en defensa de su fe porque en la Carta Universal de Derechos Humanos en el artículo 18 se lee: toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente,
tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia. Sin embargo, los cristianos no tenemos derecho, parece, a manifestar nuestras creencias porque somos atacados. En muchos países incluso se les quiere obligar a actuar en contra de sus creencias enviándolos a la cárcel. En sitios como YouTube me he encontrado con cientos de videos que ofenden nuestra fe de la peor manera, pero ellos nunca nos toman en cuenta. Incluso estos videos blasfemos, difamadores son monetizados sin problemas, y a nosotros, siendo cristianos declarados, que no ocultamos nuestra fe, nos desmonetizan los videos en los que hablamos o defendemos nuestras creencias. Seguramente este video no será monetizado, porque nosotros no tenemos derecho a expresar nuestra fe y a defendernos de ataques blasfemos como estos. Este bulo fue como la fábula del pastor que gritaba que viene el lobo. Pasó el tiempo y ya nadie le creía, hasta que llegó el lobo y los devoró. Creo que ha sido un experimento social. Se ha mantenido vigente más de 4 décadas esperando mejores tiempos donde ofender a Jesucristo incluso es celebrado abiertamente con júbilo por muchos cristianofóbicos, en su mayoría de la comunidad homosexual. Incluso en uno de los posts comentados trata de fanáticos a los cristianos que se oponían blasfemaran con la persona del Señor. Vemos como lo que dijo el evangelista Jimmy Swaggart, el que la película Hereje se iba a estrenar antes de Navidad, fue una profecía que terminó por cumplirse. Este film se hizo y fue estrenado poco antes de la Navidad. Esto pasó el 3 de diciembre del año pasado 2019. Aunque esta obra se presenta bajo otro nombre. La película en cuestión es La Primera Tentación de Cristo, producida en Brasil por el grupo Porta dos Fundos, en español Puerta del Fondo, a modo de comedia, y que la empresa de streaming Netflix la adquirió para ofrecerla como regalo de odio por Navidad a los cristianos que están afiliados a su servicio. Fue estrenada en dicha plataforma el 3 de diciembre. Fue lanzada con subtítulos en inglés, alemán, italiano y francés. En esta película se muestra a Jesucristo como homosexual, a los apóstoles como homosexuales alcohólicos y la Santísima Virgen como prostituta. Seguramente estos son los antivalores que privan en su mundo y que quieren compartir. Seguramente si ese es su mundo y su realidad sentirán que no ofenden a nadie, pero la película es totalmente blasfema para el cristiano. Se activaron muchas formas de protesta como la recolección de firmas y el pedir y el cancelar las suscripciones en Netflix. Cada quien obra de acuerdo a su conciencia. Seguramente algunos, si ofendieran a su madre o a los seres que aman, responderían con más energía hacia ese ataque. He revisado algunos videos sobre el tema, esos sí están monetizados, como digo, las ofensas se monetizan, y algunos pretenden relativizar esta blasfemia y actuar de la empresa que difundió este ataque, esta ofensa contra los cristianos a nivel mundial. Otros consideran que no hay que relativizar porque veremos que estas producciones se seguirán dando como algo común. Me pregunto cuándo es que una persona se acostumbra a que insulten y traten a su madre de prostitutas y a sus seres queridos como homosexuales alcohólicos. Lo que da lástima del colectivo gay, es que ellos creen que hacerse a otro homosexual es una ofensa. ¿Cuántas veces te dicen ojalá que tengas un hijo gay como si fuera una maldición? Mientras ellos no se acepten a sí mismos sin problemas, atacarán a otros con su propia conducta sexual. Si se aceptaran tal como son, no pasaría esto, y es que son ellos los grandes homofóbicos que miran en el espejo. Entonces la pregunta es, ¿por qué vuelven a actualizar el bulo sobre una supuesta película que trataría la vida homosexual de Jesucristo y como mayor blasfema le intitulan Corpus Christi? Seguramente están pulsando nuevamente la reacción de la gente para producir de una vez y a lo grande, haya una película para las salas de cine. ¿Y tú qué piensas? Deja tu comentario. Gracias por estar acá. Hasta la próxima.